Muy buenas tardes. Ante todo, quería darle la bienvenida para la primera sesión del año 2025 de la Sociedad Panamericana de Trauma. En esta oportunidad tenemos el honor de tener al doctor Jorge Herrera Chaparro, quien es el presidente de la Sociedad de la Asociación Colombiana de Cirugía, también es fellow del American College of Surgeons, quien va a traernos el día de hoy un gran tema, ¿no? Que es innovación en el manejo conservador del trauma transmediastinal. Con ustedes el doctor Jorge Herrera Chaparro. Por favor, doctor. Gracias para todos los amigos y cirujanos de trauma de toda Latinoamérica. Un saludo muy especial desde la Asociación Colombiana de Cirugía. Es para mí realmente un honor poder compartir con todos ustedes con una experiencia muy grande de lo que es el trauma. Así es de que hoy he querido traer este tema de innovación en el manejo conservador del trauma transmediastinal, superando los desafíos clínicos, porque estas lesiones penetrantes que atraviesan el mediastino plantean una situación extremadamente desafiante para los pacientes que están lesionados. Debido a las estructuras críticas que están dentro de la región, como lo vamos a ver posteriormente, estas lesiones tienen una tasa de mortalidad muy alta. Estas lesiones son causadas la mayor parte por armas de fuego, aunque también pueden ser causadas por proyectiles o empalamientos. Y si bien muchos pacientes mueren en el lugar de los hechos, la llegada de mejores sistemas de trauma y tiempos rápidos de transporte prehospitalario han dado como resultado que muchos pacientes con lesiones de alto riesgo sean potencialmente recuperables. Llegarán al hospital traumatismos penetrantes transmediastinales, pero sin lesiones en peligro de su vida. Por lo tanto, necesita el más alto nivel de eficiencia para evaluar uno e identificar rápidamente aquellos pacientes que requieren una intervención quirúrgica. Estos pacientes alguna vez requieren una exploración quirúrgica o en conjunto de lesiones mínimamente invasivas que podemos utilizar, y sobre todo las tomografías para nosotros son fundamentales para tomar una decisión. Eh, Todos aquellos que tenemos una sensibilización, una pasión por el trauma, voy a completar 4 décadas en ello. Aquí en Colombia es un problema de salud pública, más en el sitio, en el área donde yo me desempeño, es un área de zona roja, o sea, de guerra. Debo contextualizar que es una enfermedad de naturaleza quirúrgica, como lo escribió Weil en algún momento, que es la tercera enfermedad más costosa y ocasiona una repercusión social muy grande, porque recordemos que el trauma es mucho más frecuente en hombres de la etapa productiva, de los 40 a 45 años, y muchos de ellos van a tener lesión de tipo medular, los cuales hace que queden como una carga para la sociedad. Debido a los avances tecnológicos que van cada día sirviendo de herramienta para nosotros, hemos detectado también, igual como lo hizo Belmos en el 97, que los cirujanos de la parte urbana tienen que tener las mismas competencias que tiene un cirujano que está en una ciudad, debido porque cada día se tiene un trauma de alta energía, de alta cinemática o por armas de fuego. Y eso es importante porque deben tener en cuenta que las áreas cognitivas y psicomotoras deben de tenerlas igual de desarrolladas al cirujano de guerra, lo que nos ha dado pie a que tengamos una educación continuada en el trauma de gran relevancia. Toda la tecnología en cirugía ha revolucionado la práctica médica, transformando los desafíos en oportunidades. Pero hay algo que sí dejo en claro muy importante, que más allá de cualquier herramienta, la experiencia, la habilidad de los cirujanos sigue siendo esencial para el éxito de que realmente tengamos de que tengamos una, de que tengamos un éxito con un paciente.
Definitivamente la parte de la tecnología, la inteligencia artificial, la telecirugía, las simulaciones virtuales, los avances tecnológicos han mejorado la precisión, la seguridad y los resultados quirúrgicos. Más en la parte de la radiología, donde podemos tener una composición, la podemos llevar al mismo quirófano, la tenemos en cualquier parte conectada a la inteligencia artificial y nos ayuda en una manera muy importante, inclusive con comunicaciones. Cada vez que doy una charla no puedo apartarme de mi maestro José Félix Patiño, quien decía que siempre uno debía hacer una correlación de la parte médica y literaria. Y es así como esta perspectiva histórica de 2 minutos la voy a tratar, que es la parte de la narrativa médica temprana en el trauma. La Ilíada describe heridas torácicas que suelen ser fatales debido al daño de órganos como el corazón, los pulmones, que si lo haríamos ahora sabemos que la fisiología humana definitivamente así debe ser. En el realismo anatómico, Homero detalla la ubicación de heridas y sus efectos en el cuerpo. Por ejemplo, si una lanza perfora el diafragma de los pulmones, describe que hay una asfixia o incapacidad para respirar, un entendimiento primitivo pero efectivo en el impacto de la parte del trauma torácico. La cultura y la guerra, las heridas del tórax, al ser más dramáticas y visibles, también sirven para resaltar la vulnerabilidad humana en el contexto heroico, subrayando la tensión entre la gloria y el sufrimiento del campo de batalla. En este canto 4 de la Ilíada, durante la reanudación de la batalla después de la tregua fallada, se describen escenas en las cuales los héroes son heridos de una manera letal, muchas veces en el pecho o en el torso, nunca en los órganos vitales. Algunos incluyen flechas, lanzas, espadas, cierto que atraviesan el tórax, recordemos las investiduras, pero a través de cualquier mínimo orificio pueden causar una muerte instantánea, pero también relatan que hubo situaciones en las cuales no hubo muerte, pero recordemos que los dioses protegían a sus guerreros y con alguna situación hacia que no muriera. Durante décadas, el trauma transmediastimal por arma de fuego ha sido considerado un signo blando para realizar una toracotomía, con discusiones enfocadas en la utilidad. Está la indicación, la evaluación de los test diagnósticos y la escogencia de vía de sexo, como está descrito en la parte del Journal de Trauma por Kenneth Matus. Aquí tenemos como quisiéramos nosotros en tener un paciente y donde estamos observando lo que es el mediastino anterior, la parte del opérculo y sus grandes vasos, describiendo la carótida, describiendo el tronco inominado, la aorta y sus grandes vasos, la aurícula y la parte del ventrículo izquierdo y la entrada de la cava. Estos son órganos que definitivamente en un trauma transmediastinal se hace bien difícil el manejo cuando se es severo. Las imágenes computarizadas han realizado el diagnóstico de lesiones virtuales de todos los órganos del sistema mediastinal y torácico. La misión de estas imágenes en el área del trauma transmediastinal está enfocada a un diagnóstico temprano que permite en el paciente estable un manejo no quirúrgico. Y es así como ya en la mayoría de todos los hospitales encontramos estos tomógrafos, los cuales nos hacen una composición tridimensional y podemos observar los grandes vasos en un paciente en menos de 5 minutos. Podemos estar observando la aorta, podemos estar observando las pulmonares, podemos estar observando la aurícula y podemos mirar de todas las formas de la parte superior a la inferior, de la parte transversa, todos los vectores que podamos ver con ese paciente. En estos tipos de cortes planares, lo importante de ellos es tener la cerquedad que puede pasar el trayecto que puede tener el proyectil
y si están cerca, tanto de la aorta o de la aorta, pueden ocurrir situaciones como son el hecho de que se forme un nemomediastino, se forme un hematoma o tenga un punto de fuga de un pseudoaneurisma en este trayecto. Y eso hace de que cambiemos en ese momento y complementemos los estudios. Hasta aquí creo que hemos revisado una literatura de las décadas de los 70, los 80 y sobre los 90, donde comenzamos ya a tener ya las imágenes tridimensionales. Hay autores muy importantes cuando uno revisa este tema, como fue Richardson en el 81, Borlase en el 86, que hacen su primera anotación que los pacientes que ingresaron hemodinámicamente estables no fueron quirúrgicos. Borlase hizo algo que fue importante y fue demarcar que la fisiopatología estaba por vectores. Todos estos actores que encontramos aquí muy importantes en la parte del trauma, encontramos a Feliciano, a Renz, a Carrillo, a Richardson y a Asensio, todos aquellos manejaron este mismo concepto de la importancia de las imágenes en el trauma transmediastínico. En esta revista del Mediastino, en el del 21, del 5 de septiembre, define que cualquier lesión traumática que atraviese en total o parcialmente el mediastino, las trayectorias comunes incluyen combinaciones transversales, anteros posteriores, descendentes de la raíz del cuello, lo que es del opérculo, pueden ser oblicuas y a menudo es difícil estar seguro de la trayectoria en las primeras etapas de la evaluación. Igualmente, este artículo clasifica el trauma balístico con la herida de entrada y salida en los lados opuestos del tórax, el trauma tipo 2 con una sola herida e imágenes que demuestran un proyectil retenido en el lado contralateral o en el lado del mediastino, una herida del tórax penetrante en la parte central y en el tipo 4 heridas de entrada en el lado del tórax con signos duros de estructuras mediastínicas o delimitoras contralateral, líquido en pericardio o presencia de sangre en el tubo contralateral en el tubo de tórax o inclusive un síndrome de hipertensión mediastínica. Cuando hablamos de la epidemiología, es importante revisar lo que ya de pronto enunciado, y es que la parte, tenemos como unos falsos negativos en estas estadísticas debido a que los pacientes que no llegaron porque se murieron en el sitio del accidente o en el transporte, pues carecemos de ese tipo de estadística. Así es de que tenemos estas estadísticas que he reunido, las he reunido de varios artículos, de una serie de Los Ángeles, de otra serie que fue informada sobre el 2006 al 2007, eh, y una que me pareció muy importante, que fue la del condado de Miami-Dade en Estados Unidos, sobre 502 muertes en un periodo de un año. Entonces, eh, una vez referido esta estadística de los que llegan, primero, el 46% ingresan en una estabilidad hemodinámica, 53% ingresan al hospital en inestabilidad hemodinámica y de esos el 51% deben de ser llevados directamente a un traslado al quirófano, con una mortalidad muy alta del 43%. Las lesiones son predominantemente, como ya nos referimos, a que son por arma de fuego. Las lesiones del corazón son más frecuentes informadas, lo mismo que la aorta torácica, la pulmonar y raras la parte traqueobronquial y la parte de las pulmonares. Esto es gráficamente lo que les acabo de describir, igualmente los órganos que se encuentran más afectados y esta, que es la fisiopatología, siempre me parece que doy este tipo de conversatorio, me parece que cuando uno mira el mediastino, definitivamente son espacios virtuales. Uno mira el mediastino anterior, el visceral y el posterior, y uno definitivamente no le cabe cómo un artefacto puede pasar, ¿cierto? Por una parte de estas donde todo está casi fusionado. Tenemos el arco aórtico, tenemos el tronco brachocefálico, tenemos aquí la carótida, tenemos la subclavia izquierda, casi fusionados hacia la parte de nuestra parte digestiva, la parte de la vía aérea e igualmente la parte del diafragma. Vemos nuestros vectores
que podemos encontrar, y en aquí que llamo la atención a dos situaciones importantes. Cómo nosotros podemos cambiar de compartimientos y de ahí que, por ejemplo, en cuello ya no hablamos ahorita de zonas, hablamos sin zonas, es decir, porque aquí puede entrar un artefacto de la parte del cuello, puede tomar toda la parte mediastínica, hacerse transmediastínica, pasar el diafragma y pasar a la parte abdominal. En caso de pacientes inestables, para uno se hace bien difícil buscar dónde está el foco de sangrado de ese paciente y la parte y para la parte para poder hacer el control del sangrado. Lo mismo los anteroposteriores, como pueden ver en el gráfico. Es otro donde se observa muy bien todos los trayectos que puede tener una parte transmediastinal. Y esto entonces es lo que tenemos como una parte que es el algoritmo. Primero siempre aplicamos el protocolo del ATLS, el ecofase extendido y una placa portátil. Nosotros tenemos en menos de 30 metros tenemos nuestra tomografía, o sea, podemos tener una tomografía siempre y cuando el paciente esté estable. Y tenemos como nuestro paquete de resucitación del paciente. Todos los pacientes están por encima de 90, lo damos como estables. Y hoy nos enfocaremos en la estabilidad hemodinámica del paciente que requiere una tomografía contrastada, pero no olvidemos que puede llegar inestable hemodinámicamente. Estos pacientes necesitan eh, una discusión muy importante acerca de el acceso que debemos de tener desde el punto de vista de la toracotomía y las diferentes estructuras para poder acceder a ellas. Y los pacientes que llegan en extremis, o sea, son los pacientes agónicos con expiraciones forzadas, estos pueden ser candidatos a una toracotomía de reanimación y o donde se tiene el REBOA a un REBOA. Cuando hemos revisado la literatura, este artículo es muy importante y ahí tenemos que parar. ¿Las heridas transmediastinales por arma de fuego son estables realmente? Son pacientes que realmente podemos decir que son estables y que no puede existir diferencia entre la presión sistólica, el pulso, la pH, el déficit de base o el gasto o las ondas endopleurales en pacientes con o sin lesión mediastinal. Entonces, no podemos detener en ninguna manera el proceso diagnóstico que solamente con una tomografía pudiésemos tener. En este mismo artículo, en esta gráfica, podemos ver cómo los pacientes que fueron informados aquí, el 16% tenía una lesión oculta mediastínica. Estas generalmente se ocurren en la parte posterior del mediastino y superior de él. Por eso todos los pacientes tienen que estar completamente estudiados y el 86% no tienen lesión mediastínica. Y de estos pacientes, aquí los podemos ver, los cambios son mínimos, tanto en el paciente con lesión como en el paciente sin lesión. Son mínimos los cambios que tienen entre tensión arterial y entre los parámetros hemodinámicos ya enumerados. Y decimos que 42 pacientes, 84% no tenían lesión, de que se fueron clasificados como grupo 2. No hubo diferencia entre grupos respecto a tensión arterial, frecuencia respiratoria, pH, déficit, ni los gastos por el tubo. Pero hubo una muerte en un grupo y 3 complicaciones en otro grupo, como lo describe Burak. Burak, una vez que hace un estudio sobre 207 pacientes, les hace ecocardiograma, encuentra que 5 pacientes, el 3.7, tenían una lesión cardíaca y la evaluación del TAC era 80%, ha sido informada como normal. De estos pacientes que tenían sospecha, el 20% que se le hizo angiografía, el 80% era normal. La angiografía encontró 5 lesiones vasculares ocultas, 3 que se pudieron hacer terapia endovascular percutánea y 2 intervenciones operativas, informada por Burak. ¿Qué podemos resumir hasta aquí para entrar en nuestro caso clínico? Que hay una cosa muy importante en este artículo, es que el examen clínico es clave. Lo otro que uno se debe preguntar es, ¿quién necesita una cirugía? ¿Qué tiempo tengo? ¿Quién se puede observar? La presencia del FAS o no. Y la situación, si podemos hacer el traslado al paciente o no para estudiarlo por imágenes o no.
Plantearse las preguntas siempre e igualmente estar haciendo una parte de conducta secuencial para que sea rápida y segura. No olvidar que como lo describieron los autores, la trayectoria es muy importante. El conocimiento práctico de la anatomía del tórax y del mediastino es básica. La exposición es infaliblemente tenerla en la mente para poder llegar hacia la parte posterior, hacia la parte baja o hacia la parte media del mediastino. Generalmente las lesiones que pasan desapercibidas, especialmente son las de esófago, se deben de evitar cirugías innecesarias. Las cirugías innecesarias sin estudios pueden ocupar del 25 hasta el 40%, o sea, es algo de que pues ahora para los pacientes estables no debe suceder y siempre descartar el problema de la médula ósea. Esto ya lo habíamos enunciado que cuando tenemos algún tipo de trayecto en el cual tenemos un hematoma, un hemomediastino o proximidad al proyectil, los pacientes siempre debemos estudiarlos idealmente antes de 8 horas. Esta es nuestro mismo, la misma situación de algoritmo. Y aquí quería hacer énfasis sobre la trayectoria. Si es negativa, se debe observar el paciente en UCI, mínimo 48 horas. Si es sospechosa, también se debe hacer todos los exámenes del paciente y si las lesiones son aparentes, pues debe entrar en una situación de estudio de cada uno. Este es un paciente de 32 años de edad que nos ingresa remitido de otro hospital después de 12 horas de observación. Aquí estamos haciendo para nosotros el ECOFAS extendido. Es muy importante porque descartamos de entrada las lesiones posiblemente hipertensivas tipo un taponamiento cardíaco o un neumotórax hipertensivo. Lo descartamos con nuestro ECOFAS de entrada. Eh, Posteriormente, este es nuestro paciente en una manera gráfica. Mira, las heridas estaban principalmente en el antebrazo, pero este no tenía ningún problema de tipo vascular ni neurológico. Y esta lesión que tenía acá en la parte del deltoides posterior del brazo izquierdo, posterior a este es el gráfico que tenemos de la parte de la ecocardiografía, donde observamos muy bien todo lo que es el espacio que debemos de observar en la parte ventricular, la parte pericárdica, la parte del ventrículo y la parte auricular, el cual debe estar libre. Entonces, esto es lo que debemos de mediar. Cuando miramos la placa de abdomen simple de este paciente, recordemos que le mostré que el brazo izquierdo tenía la lesión y igualmente el proyectil aparecía en la parte contralateral. Entonces cumplía, ¿cierto?, con la definición de que el trauma balístico con una sola herida e imágenes que se demostró un proyectil retenido en el lado contralateral o del lado del mediastino. Por lo tanto, igualmente se observó que el paciente tenía un área contusa en el lóbulo superior izquierdo e igualmente tenía una efusión pleural en el ángulo costofrénico izquierdo y tenía el proyectil lo tenía en el lado derecho. Dijimos que el trayecto era importantísimo, entonces este es el trayecto que hace el paciente, es un paciente que lo hace desde la parte posterior, toda la parte, lo hace por vía posterior el paciente. Luego en una parte planar lo colocamos en una lámina de anatomía y encontramos aquí pasando casi justo por la subclavia y por las dos partes importantes que era tanto la tráquea, tanto el esófago como la tráquea y pasaba justo eh, al lado dividiendo casi estas dos estructuras el paciente. Por lo tanto, resumimos que el paciente estaba estable hemodinámicamente y que tenía signos para hacerle todos los estudios que debíamos de referir del paciente. En esta placa, lógicamente, observamos la cerquedad de las estructuras importantes, lo que nos obligaba a descartar toda la parte desde el punto de vista vascular, desde el punto de vista endoscópico. Hicimos la reconstrucción tridimensional donde no evidenciamos ninguna lesión de un gran vaso
Y posteriormente en las reconstrucciones, en esta reconstrucción sagital, vemos cómo justo el proyectil está dentro de la tráquea y está dentro del esófago. Justo a este nivel, viéndolo desde en esta placa de tipo, en esta lámina anatómica, justo está acá. Seguimos estudiando nuestro paciente y el paciente se le pidieron todos sus estudios. Vemos que este paciente que atravesó el pulmón izquierdo pasó por detrás del callado de la aorta sin visualizarse ninguna lesión, solamente inflamación, y continuó el trayecto posterior hacia el emitor derecho. Actualmente, adicionalmente, tenía la evidencia de un derrame pleural bilateral. Aquí nuevamente encontramos la placa, encontramos una endoscopia que se le realizó, la broncoscopia se le realizó, el angiotac que se le realizó, y todos los estudios fueron negativos para este tipo de paciente, y se le hicieron pues todo lo que estaba en el organigrama. Igualmente, igual seguimos todos los pasos para la parte, ¿cómo se llama? Para la parte de cumplir con nuestros pacientes. Si la lesión desde un taponamiento cardíaco, una lesión cardíaca, pues seguramente la vamos a detectar rápidamente en el inicio, pero cuando tenemos la segunda causa, que es la aorta torácica, debemos de tener un alto índice de sospecha de este tipo de paciente. Entonces, si el paciente está estable, pues siempre hacemos reanimaciones hipotensivas mientras estudiamos el paciente. Las inestabilidades hemodinámicas del paciente traumatizado, la lesión de la aorta sin sangrado. Entonces vamos a mirar cuáles son las posibles lesiones. Puede tener una lesión simplemente de la parte de la íntima, en la cual uno pensaría que no tiene ningún tipo de problema y la podríamos observar. Teníamos un hematoma grado 2, teníamos un pseudoaneurisma o teníamos un grado 4. En estos tipos viene la discusión de qué deberíamos de hacer. Eh, Presento este caso porque este fue un caso problema. Es un paciente que nos llega con una herida en cuello y pasa hacia la parte mediastino anterior. Aquí ustedes están viendo el tronco brachiocefálico, están viendo la salida de la carótida común, y justo en este espacio el paciente nos hace un pseudoaneurisma. Entonces, este paciente, al estar estable, lo estudiamos, le hicimos el angiograma y lo llevamos a una reunión donde estaban los hemodinamistas y donde estaba la parte también desde el punto de vista vascular, que igualmente la hicimos con cirugía cardiotorácica. Y la parte que se discutía es si se ponía un stent. Definitivamente por esta situación tocaba sacrificar alguna de la parte, o la subclavia o la carótida, de lo cual si había que sacrificar, pensamos que se debía sacrificar la subclavia, pero definitivamente el paciente, mientras lo definimos y programamos llevarlo a un angio, el paciente se descompensó, entramos con circulación extracorpórea y nos tocó hacer un reparo abierto de este paciente. Refiriéndome a la vía aérea, este es otro tipo de lesión que puede ocurrir. Aquí está la lesión, el aire por fuera de la vía aérea. Y el tratamiento que se hace, pues es en este momento también de mínimamente invasión, colocando simplemente un stent, igual que hacemos en la parte de la vía digestiva, cuando tenemos lesiones. Y igualmente no quería dejar de pasar esta situación, es que nosotros en el paciente estable que necesitamos podemos utilizar una toracoscopia y podemos revisar el paciente desde el punto de vista el mediastino, y podemos revisar el pericardio y podemos poder acceder inclusive a las heridas cardíacas, y si no tienen, no son completas, si no completan en la parte endotelial del ventrículo, muchas las dejamos simplemente o les colocamos una solución, un pegante, y no las hacemos sutura a estos pacientes. Estos son dos casos que traigo, que fueron dos casos severos de trauma torácico.
Aquí ven la lesión del agrandamiento de la parte del mediastino, los cuales fueron necesarios llevar a cirugía y fueron candidatos a colocar un stent en estos pacientes, que fueron dos traumas cerrados. Este desafortunadamente no me corrió, pero este es otro tipo de pacientes de 43 años, todos por trauma por energía y de alta energía por ser de motociclista con carro. Tiene fracturas costales y aquí encontramos un agrandamiento. Igualmente fue necesario llevarlo a la parte de cirugía de hemodinamia y también se le hizo su reconstrucción desde el punto de vista por endoprótesis. O sea que definitivamente, para concluir, tenemos que la cirugía del mediastino ha progresado en base a la solución que le damos por las imágenes e igualmente a la que se da por la cirugía de mínimamente invasión. Estos criterios que eran los que nos fijamos en un comienzo, si todos los pacientes debían de ser observados cuando tienen algún tipo de lesión en la aorta, así sea simplemente la íntima, lo que uno le contesta aquí la literatura es que definitivamente si se tiene una buena observación en el tipo 1, lo pudiese uno hacer y si no, lo mejor es hacer el reparo con una con una parte endovascular. Es importante, si se quiere observar, tener protocolos muy dados al paciente. Y para terminar y oírlos, este es el equipo de trauma, donde ya tenemos cirujanos vasculares. Aquí tengo una cirujana vascular que hace hemodinamia. Tenemos al doctor Tobar, que también hace hemodinamia. Tenemos a nuestros cirujanos cardiovasculares, cirujanos de tórax, todos aquellos grupo que durante ya casi 4 o 5 décadas tenemos la formación de nuestros cirujanos y nuestros subespecialistas. Quedo atento a sus preguntas. Mm, Bueno, doctor, quería agradecer por su maravillosa presentación, una gran ponencia actualizada y de verdad quería ver la realidad de otros colegas porque yo veo que su institución pues tiene todo, cosa que por ejemplo en el Perú no tenemos y tal vez otros países también tienen otra realidad y por eso que quería preguntar a los colegas, ¿no? A la doctora Marta Chiodetis, el doctor Napoleón Méndez. No sé qué otros datos nos podrían decir. Bueno, el doctor Luis Pino está en su institución, así que, bueno, es la misma realidad. No sé si algún colega nos quiere contar a respecto sobre cómo abordan estos casos, estos traumas transmediastinales. Mm, Hola, buenas tardes. Buenas Buenas Hola, tardes, tardes. doctor Herrera. Muchísimas gracias por esta revisión espectacular que nos ha brindado en el día de hoy, de la que todos aprendemos, estoy seguro. Quería preguntarle directamente, el, cuando tenemos lesiones aórticas contenidas en pacientes que están hemodinámicamente normales, el tiempo en el que llevamos a estos pacientes o que podemos, ¿cuál sería el tiempo ideal para colocar la prótesis endovascular? Em, Sé que hay algunos problemas a veces por tamaños de las prótesis y esas cosas que son normalmente la limitante que tenemos nosotros para que el procedimiento se haga de inmediato, pero ¿cuál sería el tiempo, el mejor tiempo para realizar este procedimiento? Ideal antes de 6 horas. Ese es el tiempo ideal, porque es un paciente que está contenido y lo podemos hacer antes de 6 horas. Y en las mejores, es decir, el ideal para las salas de trauma es que sean híbridas en este momento. Ese es el ideal. El ideal es que uno esté operando o no operando, pero tenga la sala híbrida. En Colombia no he sabido de que exista una sala híbrida, pero ese sería el ideal ahorita para traumas severos, porque le permite a uno trabajar tanto de una manera híbrida, ¿cierto? Como hacerlo abierto el paciente, ¿no? Gracias, doctor.
No, es un gusto. Podría hacer un comentario, si me permite. Por favor, ¿Cómo Claro. le va, doctor Herrera? Habla Aurelio Rodríguez. ¿Cómo le va? el Me- profesor Aurelio fue al primero que le di una charla hace unos años, no quiero decir cuántos, sí, perdón. y recuerdo mucho que sus palabras fueron: hay que tener un alto índice de sospecha de las Así es, lesiones de así es. aorta. Y hablé algo sobre mi divorcio, por eso dice que tuve que siempre hay que tener alto. Por eso todo el mundo se acuerda de eso. Doctor, gracias. Mire, me gustó mucho su conferencia. Si usted me permite hacer unos comentarios, Pero por más que favor, todo para los estudiantes, cuando yo llegué a Chuck Trump el 76, ya uno de los más famosos, ¿cómo se llama esa persona que hace las autopsias? Esos, tiene un nombre, no me acuerdo en este momento, famoso en Estados Unidos, llegó a la conclusión siguiente: la bala no sigue trayectoria. O sea que y a mí que me han enseñado que había que poner un clip en un lado y un clip en el otro lado, una moneda para saber la trayectoria, no, llegamos a la conclusión que las balas pueden hacer ricochet, pueden chocar en el hueso, a la costilla y desviarse. O sea que es importante, lo que usted dice es muy importante, pero tiene que tener en la mente que la bala puede haberse desviado, o sea que la trayectoria no necesariamente tiene que ser en esa forma. Comentario número uno. Comentario número dos. Yo siempre he sido, no enemigo, sino que yo siempre digo a mi residente, a las 3 de la mañana, yo no me acuerdo la clasificación, si es grado uno, grado 2 o grado 3, solamente sé, tengo que ver qué es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Voy a operar al paciente o tengo tiempo para, como dijo usted muy bien, para hacer estudios, qué sé yo? Pero las clasificaciones generalmente nosotros lo usamos para hacer la conferencia o para poder comparar naranjas con cebollas, no es lo mismo, por eso es la clasificación. Tercer punto. Am, Hasta hace poco, digamos, bueno, ya estoy jubilado, yo hace 10 años, ¿no? Hasta hace unos 15 años, las heridas mediastínicas se hacía, ¿cómo se hacía el diagnóstico? Bueno, el paciente que es estable, por supuesto. Se hacía usando angiograma, broncoscopía, esofagoscopía, y lógicamente en ese comienzo recién comenzaba el CAT scan, que era como ver un mapa del tiempo, ¿no? No era preciso como ahora. Pero ha cambiado. Hoy, como dice bien usted, hoy día los TAC, el TAC te puede, pues, está todo ahí. Te descarta una herida cardíaca, te descarta una herida vascular, te descarta, a menos que sea un TAC, pues, de primera generación, pero un TAC moderno es muy difícil que se le pase ese tipo de heridas, ¿no? Entonces, ahora, si usted tiene, el paciente sigue estable y se descarta esas heridas, usted puede decir, todavía tengo dudas acerca del esófago, usted le puede hacer un esofagograma y una esofagoscopía. Estudios han hecho que tienen que ser las dos para que sea más efectivo. O si usted duda, digamos, de los bronquios, usted puede hacer una broncoscopía, pero en general, para nosotros, la tomografía con angiotax, por eso como le llamamos, nos da el diagnóstico en la mayor parte de casos. Ahora, quiero, para terminar, porque si no me estoy tomando mucho tiempo. Ustedes siempre decimos en Sudamérica el ECOFAST, ¿no? Y la realidad es una redundancia, porque el ECO, el FAST significa Focus Assessment Sonographic for Trauma, o sea, ya usted está diciendo que es un sonograma, ¿no? O sea, es como decir el sono, ¿no? Sí, pero ya es una costumbre que nosotros decimos el ECOFAST, ¿no? Pero es FAST, simplemente que no es tan fácil a veces, ¿no? A veces lento, no es muy fácil, muy rápido. Gracias por dejarme intervenir. no, profesor, muy amable. Qué gusto saber de usted. Todavía estoy vivo con 81. Estoy vivo todavía. Profesor Napoleón, Sí, mucho gusto a todos. Excelente presentación, Jorge. Abarcaste muchos aspectos y lo deja uno de verdad bien preocupado por eso, sin menospreciar la lesión de abdomen. Creo que en el abdomen todos tenemos, los cirujanos de trauma tenemos más costumbre por la frecuencia, por la epidemiología en abordar un abdomen y con la línea media salimos adelante
de casi cualquier lesión. Vemos retroperitoneo, vemos riñón, grandes vasos, cualquier cosa. El problema con las lesiones transmediastinales es que hay tantos órganos y no sé, no es como el abdomen, que con la línea media se resuelve todo. Aquí hablamos de espacios, de incisiones y empiezan las controversias. Y yo sí quisiera aprovechar, ya que hay varias personas expertas acá y aprovechando que hay médicos residentes también, no dejar pasar la oportunidad para hablar ese paciente inestable, que no tenemos tiempo de llevarlo a estudios. Creo que no existe una fórmula y decir la esternotomía es la mejor o la toracotomía anterolateral izquierda o derecha. Creo que muchas de las circunstancias anatómicas y fisiológicas del estado del paciente, Jorge, pero tal vez una discusión con los demás compañeros y una guía para el paciente inestable. Creo que lo pusiste por ahí en uno de los algoritmos y está muy claro que si el paciente hay que resucitarlo, pues la toracotomía anterolateral izquierda. Pero si el paciente está limítrofe, 70-30 de presión, creo que aquí sí nos interesa los espacios que haya interesado. Y yo en lo personal, y lo pongo a discusión, creo que si estamos en el estrecho superior, en la zona de transición entre cuello y tórax, quizá la mejor incisión, el mejor abordaje sea la esternotomía media, porque tenemos muy cercanos los grandes vasos emergentes, la carótida, las subclavias. Creo que con una toracotomía anterolateral no se queda corto. Pasado la parte superior y si nos vamos más para abajo a la región tóraco-abdominal, yo creo que la mejor incisión es de donde el tubo esté dando más sangrado o donde estén las lesiones. Si es izquierdo, el tubo que está dando más gasto, pues toracotomía izquierda. Si es derecho, el lado derecho. Sé que no vamos a llegar a consenso, pero aprovechando los expertos que están acá, quería poner esto a discusión. Y yo le agrego ahí el clanchal. Jorge, entonces, ¿estarías de acuerdo? ¿Te quedarías con la preferencia de qué incisión dependiendo del sitio Cierto. o cuál te Sí. gusta más? Eh, ¿Cuál uno, preferís? Cuando uno revisa la literatura, dice que tiene que tener alto índice de sospecha, como dice el doctor Aurelio, de qué órganos pueden estar lesionados. Y definitivamente para la parte del opérculo torácico no hay otra incisión que uno pueda emplear que sea una esternotomía con prolongación hacia la parte del cuello, porque definitivamente a esos espacios no les puede uno llegar ahí. Pero si uno va hacia la parte media, alta, donde está el esófago, por ejemplo, no le va a llegar a uno, no le va a llegar uno por la parte de una esternotomía. E igualmente le sucede a uno que un tiro, y los he tenido, fácilmente puede entrar y le da a los vasos pulmonares contralaterales. Entonces, para mí, yo sé que es una incisión, pero hay una revista que sale, el Clanchen es una buena incisión, ¿cierto? Para uno abordar esa parte media, poder clampear la aorta y poder clampear los vasos contralaterales. Entonces, a mí en especial, si no tengo el REBOA, pues porque el que tiene el REBOA, pues seguramente tiene más control de esto, seguramente está el doctor Pino, y él pueda decir que le va a ir con el REBOA. Nosotros, a mí me gusta mucho la parte del clancher para todas estas heridas y para los pacientes que están completamente inestables que tengo que reanimar. ¿Puedo hacer un comentario, doctor? Sí, profesor. Bueno, yo siempre, mi premisa durante 40 años haciendo exclusivamente trauma, siempre ha sido, contra menos pienso, son más exitosos. Una vez que comienzo yo a pensar las posibilidades, y por ahí el doctor Pino es mi amigo, porque él me hace acordar al doctor, ¿cómo se llama? Tronchansky, que decía
yo me acuesto con el laparoscopio y me levanto con el laparoscopio. Yo me acuesto con mi mujer y me levanto con mi mujer, ¿no? Así se rebora. Bordoña me dice, yo me acuesto con el ribot y me levanto con el. Pero antes de decir eso, miren, lo que quiero decir es lo siguiente. Estamos de acuerdo, pero el paciente, digamos, llega en paro cardíaco casi, ¿ya? No, no vamos a hablar por encima de 70 para poner el ribot, nada de esa cosa. Llega con una presión que no, casi no la toca. Ese paciente, yo creo que lo lógico es hacer la toracotomía más rápida y la más que se puede ampliar para cualquier lado es la toracotomía anterolateral izquierda. Estamos hablando de eso. Pero si el paciente llega relativamente estable, y ahí viene la palabra que usted dijo que no sabe qué cosa significa estable, ¿cierto? Y sobre todo si es como dice el doctor Napoleón, y dice usted, si está en la parte superior, estamos de acuerdo, esternotomía media. Acuérdense que la esternotomía media no es una incisión, no es una cosa que se abre. Yo he hecho cirugía cardíaca por 2 años. No es una cosa que se hace tan rápida como puede hacer una toracotomía anterolateral izquierda, pero esa sería la incisión precisa si sospechamos que está en la parte de arriba, en el opérculo, como dices tú. Esa es la decisión que se debe hacer, ¿no? Yo creo que esa sería mi opinión. Profesor Pino, tiene cerrado el micrófono, Luis Fernando. No tengo yo aquí la cámara mía. Luis Fernando, no te oímos por alguna razón. Bueno, doctor Pino, en cualquier momento entra. Quiero hacer un pequeño cambio muy rápido mientras que le arreglan el micrófono. Una de las cosas que yo quisiera que ustedes publiquen es esa incisión, la famosa incisión, el clam chowder, yo le llamo el chowder, clam chowder. Yo he visto hacer 2 en Estados Unidos. Yo he hecho una en 40 años. Nosotros la consideramos una incisión muy cruenta y que en realidad a lo que le llaman los gringos clam chowder es diferente, y que hay que levantar prácticamente un caparazón por el otro lado y tiene que tener un residente que esté agarrando así para poder ver, o 2, ¿cómo se llama? Es el argentino retractor de tórax, pinochetos, para poder abrir. No es una incisión sencilla. Por eso le pido siempre a Napo y al doctor Rotolino, le digo, siempre hablan ustedes clown shatter. Yo creo que si ustedes publican eso, denle una idea a Ordóñez y doctor Pino, publica eso, nadie tiene la experiencia que tiene su médica. En Estados Unidos no hay. El que diga que hace eso, y yo le digo es que no hace, no ha hecho ninguna. Porque yo he visto en 40 años hacer una, o 2, porque una la hice yo. La consideran una incisión muy cruenta y que realmente tiene razón, da mayor exposición, pero no es una cosa que se puede hacer rápida. Tú me dices, sí, se corta al otro lado, se abre, se levanta, es muy fácil decir. Así que es un consejo que doy, es una publicación neta, te la aceptan en el Journal of Trauma, porque nadie ha escrito sobre eso que yo sepa, nadie ha hecho una casuística. Se puede hacer de todos los países, ¿no? Tú hiciste 3, el otro hizo 4, y ver qué pasa con la decisión. Eso puede ser una decisión buena, pero no hay experiencia, que yo sepa, en Estados Unidos de hacer muchas. Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Perfecto, Luis Fernando. Bueno, muchas gracias. Le decía muchas gracias al profesor Herrera por la presentación y a la sociedad por la invitación, y al doctor Aurelio Rodríguez, que siempre nos tiene en cuenta. Eh, Básicamente, en nuestra, bueno, experiencia en los pacientes inestables, que es cuando uno tiene que tomar una determinación de cuál va a ser el mejor abordaje y no tiene un scan. Idealmente nosotros todos inestables deberían tener un scan, pero cuando definitivamente no se pueden y ya está en sala de operaciones porque tengo una sistólica por debajo de 70, ayuda mucho tomar una decisión. La ubicación, como lo decía el doctor Napoleón, la ubicación de la herida, nosotros, pues si es el mediastino superior, definitivamente la esternotomía resucitación, que la cual ya se han publicado algunos casos de parte del grupo de Cali.
Y nos parece una muy buena incisión porque uno no sabe definitivamente para dónde va la herida y si tiene que abordar el cuello o la subclavia cuando tiene la herida en el mediastino superior. Y se le dificulta hacer un clamshell para abordar la emergencia de los grandes vasos en el arco aórtico, y si la extensión se va hacia la subclavia o si se va para la carótida, pues se ve uno en problemas porque ya tendría que tener un abordaje diferente al clamshell para eso. Entonces, la mediastino superior, idealmente con la esternotomía de resucitación. Y si son en el mediastino medio, y uno presume que las lesiones van a irse hacia el mediastino medio, pues un clamshell le ayudaría bastante para poder resolver los problemas. Y definitivamente sí, una incisión muy cruenta. Nosotros pues yo he tenido la experiencia de hacer varias de ellas. Igual el paciente después, cuando se recupera, se ve su incisión de clamshell y pues no le ve una mayor limitación en las consultas postoperatorias. Y es una incisión pues que le salva la vida al paciente cuando tiene las lesiones allá abajo. Y lo del RIBOA, pues a todos los pacientes que están con medias por debajo de 70, y que se les pone el introductor y se les pone el RIBOA incluso si tienen una lesión en el mediastino, porque uno ya entra con una presión arterial, aún con lesiones en el tórax y con lesiones vasculares en el tórax y en el cuello, con presiones arteriales sistólicas que pueden aumentar de 70 a 90, según los datos que hemos visto y que se han publicado, con esas lesiones. Entonces, pues la idea de llevar el paciente ya con el RIBOA es que ya tiene por lo menos el clampeo que le permite perfundir el cerebro, las coronarias, que es lo más importante y por lo cual uno lo pone, para ya poder llegar a la lesión. Entonces, pues idealmente explorar esta técnica es lo que recomendamos. Igual no se desestima ninguna otra, y si hay posibilidad y esto le va a dar una oportunidad al paciente, yo creo que en todas partes de Latinoamérica deberíamos intentarlo, como se ha propuesto desde el grupo acá de Cali. Podría hacer una acotación muy rápida. Doctor, aprovechar que usted está aquí. Yo creo que el RIBOA es ¿cómo le llama? Una herramienta muy útil, muy importante, completamente de acuerdo. Pero yo creo que hay que hacerle ver a los colegas latinoamericanos que el RIBOA se pone con equipo, hay que tener un equipo, no solamente es cuestión de tener el aparatito y que yo fui a tomar un curso y que ya el doctor Tolino me dijo que se demoraron un año practicando para hacer el primer RIBOA, porque tiene que haber práctica. Ustedes, que el hospital de Cali, donde está el doctor Ordóñez y el doctor Pino, yo creo que es posiblemente lo que más RIBOA ponen en el mundo, porque en Estados Unidos solamente el 5% de gente pone en forma regular el RIBOA, ¿ves? Porque tiene que tener equipo. Por eso yo sigo insistiendo, y el doctor Ordóñez parece que vamos a hacer eso, llevar equipos, no que venga, sino llevar el equipo a diferentes sitios y enseñar a formar equipo, porque es no se puede, no es una cosa de una sola persona. Sí, de ¿Estamos acuerdo. de acuerdo, doctor Pino? Siempre son dos equipos para poner el RIBOA, porque el paciente está inestable y no se puede perder el tiempo poniendo el RIBOA, terminando de poner el RIBOA y luego subir a hacer la esternotomía, no. Eh, Esto, pues, en la experiencia que han tenido en la Fundación Valle Lili, siempre son dos equipos, hay dos equipos de trauma, de cirujanos, dos cirujanos de trauma, eh, con dos instrumentadoras quirúrgicas. Una le está instrumentando al cirujano que está poniendo los accesos vasculares y subiendo el RIBOA, mientras el otro está haciendo la esternotomía. Entonces, básicamente, cuando el cirujano que está haciendo la esternotomía llega al sitio de la lesión, en ese momento están inflando el RIBOA. Entonces se hace simultáneo. El doctor Rodríguez tiene toda la razón. La idea es que se haga simultáneo porque pues ese paciente está inestable, y pues permitir que siga sangrando mientras uno le pone el RIBOA y luego sube a hacer la esternotomía, pues no tendría pues los mismos resultados, creemos. Profesor Napoleón, sé que tiene tanta experiencia haciendo cirugía abierta. ¿Cómo le parece el clanchal? Sí, Jorge, en efecto,
No es una incisión que practiquemos con tanta frecuencia. Diría que es extremadamente raro en el cuarto de choque, el paciente que no logremos resolver y resucitar o dar por fallecido, cualquiera que sea la vía que le corresponde, por toracotomía anterolateral izquierda. Casi todos hemos podido resolver. Es raro y yo sí en lo personal no estoy en contra del Clanchet, pero prefiero, y en el cuarto de choque creo que es más rápido, hacer una bitoracotomía sin abrir el esternón. Y nosotros lo hacemos así porque no tenemos sierra en el cuarto de choque, no tenemos cómo abrir el esternón. Entonces, se nos hace muy fácil el hacer la toracotomía de los dos lados. Y yo creo que eso en cualquier centro de trauma se puede hacer. Es una incisión menos mutilante y es que quizá lo único que no permite es abrir completamente la caja torácica para arriba, que es lo que se puede hacer con el clamshell, pero de ahí tiene uno la exposición completa, excepto a los grandes vasos. Por eso hacía la pregunta, por si tenemos esas lesiones entre el cuello y el estrecho torácico superior, ahí sí se queda corto uno, igualmente con el clamshell, se queda corto, va a tener que irse arriba a una esternotomía, a una cervicotomía. Entonces, Jorge, creo que nosotros tenemos más experiencia, yo me inclinaría más a la toracotomía bilateral. Ese es un buen punto del que has tocado. No tocar el este, hace la bilateral. Pero recuerde que gran parte de la parte latinoamericana trabajamos solos, un cirujano y un residente, o simplemente ves con un interno, ¿no? Y nos toca estar manejando toda la parte hemodinámica, haciendo la autotransfusión del paciente, manejando no solamente la parte técnica, sino manejando también muchas cosas que ocurren con el paciente que está traumatizado. Entonces, se nos hace bien difícil, hay veces uno, sobre todo a las 2 de la mañana, estar manejando 4 o 5, mirando, haciendo el control del daño, un sangrado que no puede uno parar. Entonces, hay diferentes situaciones y yo creo que las incisiones, como se sienta uno cómodo, como uno la pueda hacer más rápido. Yo hago mucho cuello y bueno, me he encontrado en uno haciendo una reconstrucción una doble reconstrucción de vía aérea. Estoy bajando por una esternotomía y me encontré con un pseudoaneurisma de la inominada. Y teniéndolo abierto ahí, vea, pues, eso no es fácil, pues, uno manejar el opérculo torácico. Entonces, creo que uno, las incisiones hay veces no deben de prestarse a una discusión más, sino cómo salva uno al paciente. La mejor evidencia es tener un paciente vivo. Yo creo que es lo más importante que uno tiene. Yo, por ejemplo, tiene mucha experiencia en Cali haciendo el clampeo de la aorta por vía de una esternotomía. Sin embargo, uno cuando luxa el corazón, ¿cierto? Tiene que uno luxarlo para poderlo fácilmente. Hay corazones que se aturden o se luxan, ¿cierto? Y corazón dilatado y corazón luxado es corazón que no le sale a uno después de un qué, de Corazón una, fregado, ¿verdad? Sí, hay que agregarle la tercera. Sí, ¿qué sí. dice el doctor Aurelio? No digo corazón luxado, usted sacado, yo le agrego el corazón fregado, porque ya le agrego el corazón. Y sobre todo que produce también una taquicardia ventricular, le entra el paciente en BTAC. Cuando usted lo moviliza, usted sabe el corazón. Por eso hay que tener mucho cuidado, como en cirugía cardíaca, que se va poniendo gasas poco a poco, se va subiendo el corazón. Si usted lo levanta así, el paciente se ve BTAC y usted lo pide, tiene que desfibrilarlo, es un desastre. Así es. Así es, profesor. Jorge, Sí, sí, señor. tocaste un punto bien interesante. Bueno, por eso lo que decía Luis Pino tiene mucha relevancia. No es una adivinanza, sino que como dijo Luis, es
tener el criterio anatómico y la experiencia, la epidemiología, y en segundos uno pensar en cuáles son las lesiones que puede tener el paciente y cuáles son las prioridades. Y hablando de eso, si uno cree que lo que tiene enfrente es corazón, la esternotomía, como todos sabemos, tiene la ventaja de que se pueden acceder muy bien las 4 cámaras, pero tiene la desventaja, Jorge, lo cabal, el punto que dijiste. Uno por una toracotomía anterolateral izquierda, si tiene una lesión posterior en el ventrículo izquierdo, no tiene que movilizarlo. Es la desventaja de la esternotomía, porque uno tiene enfrente el corazón, pero para la parte posterior, como dijiste, hay que voltearlo. Y en ese volteo, ese paciente entra en una arritmia y es complicado, que es lo que veo de ventaja en la toracotomía, porque uno en la parte posterior solo tiene que levantar un poquito el corazón y ahí lo tiene. Entonces, muy importante pensar en qué tipo de lesiones tiene y bajo ese aspecto irse. Repito que si uno piensa grandes combinado con grandes vasos, irse a la esternotomía, y si uno piensa en corazón, la toracotomía, excepto la aurícula izquierda, es una excelente incisión para todas las cámaras. Sí, doctor, si me permite, una de las cosas que yo aprendí en mi entrenamiento con los norteamericanos, bueno, México también es Norteamérica, claro, ¿no? Y Canadá, pero es que ellos no piensan mucho. Es decir, cuando escriben papeles y los que escriben por libros, y generalmente nunca han hecho cirugía, no de trauma, ¿no? Pero escriben un libro, no voy a hablar de eso. No, entonces, yo no, y contra más pienses, y capaz uno está viejo y ya sabe más o menos, tiene una idea qué hacer, porque te comienzas a pensarlo. Y yo vi un colega de mi paisano que dijo presentó una vez y se hizo y nos preguntamos, digo, pero en ese momento, ¿qué te vas a preguntarle al otro? ¿Qué hacemos ahora? Si tú dices eso enfrente a las enfermeras, te comen, te digieren y encima te botan, ¿no? Porque las enfermeras se dan cuenta cuando el cirujano no sabe qué es lo que está haciendo. O sea, lo peor que puedes hacer como estás viendo un paciente es comenzar a dudar en voz alta, ¿no? Y decir, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Eso es lo peor que puede decir porque se muere el paciente. Ya nadie te ayuda porque ese tipo no sabe lo que está haciendo. Pero volviendo al tema, yo creo que yo quisiera encalcar en otro punto. Hacer una cosa endovascular no es tan fácil, aún en los Estados Unidos, como lo dijeron ustedes. No, no es una cosa. Nosotros tenemos de guardia, un cirujano pues, angiográfico, por ejemplo, en el hospital, pero no, eso no va a ser en 5 minutos, 2 minutos. A veces, sobre todo en trauma penetrante, te encuentras con una herida que va al callado de la aorta, anterior y posterior. ¿Cómo lo controlas eso? No si vas a campar la aorta, ¿no? En el callado, tienes que tener cuidado porque ahí pues vaya al cerebro, ¿no? Entonces, pues hay técnicas de hacer uno por uno, punto, dedo, nosotros usamos mucho el doble R, no sé cómo se dice, de doble aguja con doble aguja, ¿no? Corta. Y usamos mucho el pledge. Entonces, cuando ponemos un punto y levantamos el arco, muy rápidamente se pone el punto, se vuelve a dejar, porque si mantienes el arco doblado, se produce un problema serio, ¿no? O sea que, y en la parte endovascular a veces es muy buena, y ellos resuelven problemas que es más difícil en la parte de hacer técnicamente, ¿no? Pero a veces tienes que hacerlo, tú estás ahí, no hay tiempo para llamar a la endovascular, aún en Estados Unidos. Quiero decirle eso, que no es una cosa, pero es solución para muchos problemas, definitivamente. No sé si tenemos alguna pregunta más, alguna situación más que... Mm. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? ¿Una pregunta para el doctor Jorge? Doctor Jorge, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Usted cree que sería útil? Yo no sé si hay, ¿no? Un estudio comparando la utilidad de los algoritmos. Porque si usted lee un libro de trama, el doctor, el de Colorado, ¿cómo se llama? Jim Moore tiene su algoritmo para todo. El otro señor todo el mundo pone su algoritmo. Yo vuelvo a repetir, a las 3 de la mañana yo no me acuerdo que hice el algoritmo. Yo tengo el algoritmo en mi cabeza, no qué cosa más o menos que voy a hacer. Yo creo que es una cosa, un instrumento de enseñanza muy bueno, pero al final yo creo que cada vez lo hacen más complicado los algoritmos. ¿Usted se ha dado cuenta? Antes Sí, eran 3, 4 cosas que uno se podía acordar, ahora le hacen tantas ramas que a las 3 de la mañana estoy perdido, se me muere el paciente pensando en algoritmo.
Así que a mí me gustaría que alguien hiciera un estudio, no sé si ha hecho alguna vez, comparar la importancia, si ha hecho estudios prospectivos randomizados, tipo que usa algoritmos. Yo creo que eso no existe, ¿verdad, doctor Pino? Nadie va a decir yo no uso algoritmos, todo decir, oh, yo, claro, el algoritmo, yo uso el de no sé quién, ¿no? Pero yo como viejo me pongo a pensar, ¿de qué sirven los algoritmos? Me sirven para educarme, para enseñar, para entender las cosas mucho mejor, pero al final, en práctica, a las 3 de la mañana, es muy difícil acordarse de los algoritmos, ¿no? Esa es la cuestión. Ojalá tengas una persona mayor que te dice esto es lo que hay que hacer. Como dicen en trauma, decimos, solamente en trauma debe haber un jefe y los demás son indios, ¿no? Porque si todo el mundo se pone a dar opiniones, se muere el paciente, ¿no? Uno tiene que tomar la batuta y decir, esto lo vamos a hacer, cállese todo el mundo, ¿no? No se puede decir, mira, yo tuve la oportunidad de tener un fellow de Israel. Los israelitas por naturaleza le gusta hacer pleito, controversia. Y me decía, no, decía, shut up, ¿no? Porque si él sigue hablando, se me moría el paciente. Pero culturalmente ellos no pueden vivir sin hacer líos, sin hacer controversias. Entonces, pues, era un desastre, ¿no? La cuestión. Bueno, disculpe que estoy hablando de mi experiencia, pero así es la vida. La doctora Marta. Si no hay otras preguntas o comentarios por cuestiones de tiempo, primero quiero agradecerle, doctor Herrera, por haberse tomado el tiempo de hacernos esta excelente charla y compartir con nosotros sus conocimientos. Y qué mejor manera de inaugurar el 2025 que con esta calidad de educación que está abierta para todos los miembros de la Panamericana de Trauma, y que al final, cuando escuchamos las experiencias, como dice el doctor Aurelio, tanto de los lugares en donde tenemos la mayor cantidad de tecnología y el recurso humano entrenado, como también cuando no tenemos los recursos, solamente la habilidad técnica y la experiencia que lastimosamente es a consecuencia de muchos pacientes que han tenido pues lesiones violentas, catastróficas en tórax. Eh, este es sumamente enriquecedor porque nos permite conjugar el saber qué hacer cuando no tenemos los recursos, como también así cuando hay la tecnología disponible, cómo poderla llevar de forma más eficiente a las personas. Y al final lo que todos queremos y por lo que estamos haciendo Trauma y pertenecemos a la Sociedad Panamericana de Trauma es porque queremos mejorar no solamente el cuidado de los pacientes, sino los resultados y tratar de tener más personas vivas y con la menor discapacidad posible. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, por prestarnos su tiempo, por aprender, por enseñarnos. Y quiero hacerle la invitación para que continuemos a través del año con las presentaciones, compartiendo nuestros casos clínicos en este ambiente académico de altura que realmente nos ayuda a todos. Así que muchísimas gracias por su participación. No, gracias a todos. Napoleón, gracias, y a Luis Fernando y a todos por hacer de esta reunión algo muy productivo. Y al profesor Aurelio, un gran abrazo. Me alegro mucho de oírlo. Un placer. Muchas Saludos a gracias. todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Salúdenmelo a Carlos. Salúdenmelo a Carlos. El doctor Gracias. Pino. Con gusto. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Que pasen feliz noche.